Bien, vamos a ver dentro de los enfoques de los controles realimentados, donde la señal de salida de mi sistema es la que se mide, se realimenta. En términos generales suele haber una dinámica en esa realimentación, ya sea dada por el sensor, por el conversor. Luego esa señal se compara con una señal de referencia y la diferencia entre esas dos señales se denomina error y en función de ello actúa una cierta regla de control que es el controlador, en este caso de sistemas alimentados, en el espacio de entrada-salida G sub C, que es G del controlador. Haría la función que contiene la dinámica de mi controlador. ¿Para qué? Para que la salida I sea el valor deseado en función de los criterios que se establezcan en el sistema de control. El caso más habitual que hemos mencionado es el de los controladores PID. Entonces, para simplemente repasarlos y resaltar un poco cuáles eran los efectos, el caso más simple, y no por eso no se utiliza, sino al contrario, es uno de los controladores más comunes que podemos llegar a encontrar, es el controlador y la acción proporcional, donde la acción de control U es directamente una ganancia K sub C por la señal de error. Esto si calculamos el modelo de entrada-salida entre el error y la señal de referencia, nos queda 1 sobre 1 más K sub C, que es la ganancia del controlador proporcional, por la dinámica del proceso. Si al proceso lo representamos en forma genérica como un sistema polinomial, numerador-denominador, y la señal de entrada o de referencia ponemos un escalón, podemos ver que el error de estado estacionario nos va a quedar finalmente, con el teorema de valor final, el límite de t tendiendo a infinito del error de t, y eso, aplicando las ecuaciones anteriores, nos queda 1 sobre 1 más k sub c por k sub p. Es decir, que si aumenta la ganancia del controlador, el error en estado estacionario para una entrada de tipo escalón tiende a 0. Si ustedes recuerdan de sistemas de control, de la teoría, aumentar esa ganancia va a implicar que el sistema puede llegar a ser más rápido, pero a la vez vamos a poner en riesgo la estabilidad del sistema. Entonces, tenemos una relación de compromiso entre disminuir el error de estado estacionario y la estabilidad de mi sistema. Este ejemplo, el proceso es 1 sobre S más 1 al cubo, y a medida que aplicamos un controlador con ganancia 1, 2 y 5, podemos ir viendo cómo disminuye el error de estado estacionario, pero la oscilación va siendo cada vez mayor, y si encontramos un punto en el que esto se vuelve crítico, el sistema va a quedar oscilando, y cualquier pequeño aumento o variación de mi sistema va a hacer que esto se inestabilice. Entonces tenemos un compromiso entre cuánto podemos achicar el error de estado estacionario y la estabilidad del sistema. Esto, si el error entra dentro de un rango aceptable, lo podemos dejar de esa manera y mantener el sistema funcionando con un controlador tan simple como el proporcional. Si no, podríamos hacer uso de la acción integral. La acción integral va a ir calculando justamente la integral del error y a partir de eso va a ir actuando. Si calculamos el error de estado estacionario, nos va a quedar directamente que es 0 en función de la acción integral. Pero utilizar una acción integral pura nos va a agregar un desfasaje de 90 grados, con lo cual la estabilidad del sistema va a tender a disminuir. Por ello suele utilizarse una acción de tipo PI, donde la acción proporcional más la acción integral reducen el error de estado estacionario y puedo regular la ganancia para que el sistema aún siga siendo estable. Si quiero un sistema que sea un poco más rápido, dentro de ciertos límites, puedo agregar una acción de tipo derivativa, que la acción derivativa me va a estar de alguna manera estimando si el error va a aumentar o si el error va a disminuir.
y en función de ello me puede mejorar la velocidad de respuesta. Aclaramos, dentro de ciertos límites, porque si el tiempo derivativo, la constante TD, es muy grande, yo voy a hacer una estimación que puede ser errónea y ya no va a ser favorable la corrección que quiera hacer con ese término. En el siguiente gráfico vemos que al agregar una acción del tipo PI, el error de estado estacionario se hace directamente 0 para cualquier valor distinto de t igual a infinito, y luego con el aumento o disminución de la acción integral puedo ir regulando la forma de la oscilación junto con K. En el gráfico que vemos a continuación tenemos que la derivada del error la podemos considerar como e de t más td unidades por la derivada del error respecto de t, y eso es la aproximación que vemos en la gráfica, en la cual la diferencia entre ese valor en tiempo t más td respecto del valor verdadero del error es lo que estamos estimando de forma incorrecta, ¿sí? El error tendría un valor que está sobre la curva y nosotros estamos prediciendo que va a tener el valor que está un poco más abajo. Esto es simplemente a modo de ejemplo, podría ser mayor o menor. Con lo cual suele decirse, entre otras cosas, que cuando la velocidad o la frecuencia de oscilación de las señales y por lo cual de la acción de control son muy rápidas, el tiempo derivativo debe ser relativamente pequeño. Si es muy grande y hay mucha oscilación, esa curva que vemos ahí tiene muchos cambios abruptos, el error va a cambiar abruptamente y la estimación no va a ser buena. Bien, a los fines de implementación, lo que suele hacerse es, al proceso, se hace la comparación con un valor de referencia, ingresa la señal de error y se calcula los términos integrales, derivativos y proporcionales en el esquema que vemos en la figura o combinado de alguna otra forma. Eso da lugar a las dos ecuaciones que vemos acá, la ecuación 3 y 4, son equivalentes en principio, pero cada una tiene un K, TI, TD o K', TI', TD', que se pueden calcular desde una hacia la otra con alguna ecuación algebraica que les queda como tarea para calcular. De los cuales los métodos más simples son los de Siegel y Nicol. Existen dos métodos en función de que la respuesta tenga una forma de S o si tiene un valor de frecuencia crítico, y existen además los métodos de diseño por método de margen de fase, donde se especifica cuál es el valor de margen de fase que yo quiero. Indirectamente está asociado a un valor de estabilidad y de cierto margen de la misma. Y luego los métodos de respuesta en frecuencia, que puede ser el método gráfico en función de la figura que vimos antes. Sin ahondar demasiado, porque estos son temas que ya los tienen vistos anteriormente, los métodos de Siegel y Nicol, el primero se basa en la forma de S, ¿sí? En que el sistema se aproxime bastante bien por un primer orden más por una demora, y en función de los parámetros de ese sistema se ajustan los valores dependiendo si es un controlador proporcional, PI o PID. El segundo método se basa en tener un sistema cuya posibilidad sea calcular una frecuencia y un periodo crítico y por ende una ganancia máxima, a la cual el sistema oscilaría si lo controlo simplemente con un proporcional. Y entonces el controlador proporcional, por ejemplo la tabla lo que me dice es que ponga la mitad de ese valor de ganancia. Si agrego una acción integral, debo disminuir la acción integral, es lo que diría la lógica, porque el sistema va a ser un poquito más inestable por la fase que me aporta el integrador, y aparece el valor de la acción integral. Esto se ve también reflejado en las tablas que diseñaron Siegel y Nicol. Y luego, si agrego una acción derivativa, tenemos el valor de la tabla en la última parte de la presentación. Esto sería una forma bastante simple, dependiendo de la forma de la respuesta del sistema, con la que podría ajustar un controlador de tipo PID. Si quisiera ajustar el controlador teniendo en cuenta específicamente cuál es el valor que quiero que tenga el lazo cerrado, es decir,
cuál es el valor de margen de fase. Entonces simplemente uso la forma genérica de un controlador PID, escribo la ecuación, el producto en una cierta frecuencia W1 y a partir de ahí obtengo que debo poner en el controlador el valor inverso de ganancia y debo definir cuánto es la fase que necesito para estar alejado margen de fase grados de los menos 180 en función de la fase que tenga el argumento de mi sistema. A partir de eso obtengo las ecuaciones para diseñar un controlador que me dé específicamente la frecuencia W1, el margen de fase que quiero diseñar. Este método es más específico y me va a dar exactamente, si el valor elegido de W1 es adecuado, el valor que quiero del controlador. Un tercer método de diseño, seguramente habrán visto otro tipo de diseños, como el lugar de las raíces, es el método gráfico, donde lo que se hace es ajustar en un primer paso el valor de la ganancia para que el margen de ganancia sea 2, es decir, en la fase donde tengo el menos 180 de fase, me fijo que la ganancia sea 0,5, luego ajusto el valor de la acción integral, que no me aporte más de 3 a 5 grados de fase negativa en el valor de la frecuencia crítica o la de corte, eso puede variar, depende de la bibliografía o el lugar que lo vea. Esto repasen lo que es el diagrama de fase de un PI. Luego ajusto la acción derivativa para que me aumente la velocidad de respuesta, es decir, la WC, lo más que pueda. Y si no hay ninguna otra modificación adicional, finalizaría el ajuste, si no, vuelvo a reajustar la ganancia y voy repasando los distintos pasos. Como le dije antes, existen una gran variedad de métodos para hacer el diseño de controladores de tipo PID. Bien, repasados todos los métodos que existen y la importancia de los parámetros de los controladores PID, lo que viene ahora es cómo hacemos para hacer una implementación digital. ¿Sí? Esto en principio está pensado en que tenemos un sistema continuo, diseñamos un controlador continuo y luego lo implementamos en forma digital. Con lo cual deberemos discretizar el diseño. También vamos a ver más adelante que podemos discretizar el proceso y una vez que tenemos discretizado el proceso, implementamos un controlador directamente digital. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hablar de que va a existir un conversor analógico a digital, un microcontrolador, un microprocesador y un conversor digital analógico para complementar el lazo. Si la entrada del proceso es de tiempo continuo, la salida del controlador debe ser de tiempo continuo, por lo cual en la señal que vemos de error, los valores puntuales en 0, en 1, E sub NH serían los valores discretos de la señal de error, lo mismo en la acción de control. Un detalle no menor, a modo de adelanto, es el tipo de acción de control que vemos que da origen a UNH, que fíjense que mantiene el valor puntual en 0 hasta 1, el valor que está en 1 lo mantiene hasta 2, eso se llama señal constante a tramos. Y es una de las más usuales que se encuentran en los sistemas de control industriales. Y por ende es la que nos va a dar, de todas las formas de aproximar, una muy particular en la cual vamos a ahondar un poquito más. Y de todas las variables y formas de discretizar un sistema, que vamos a mencionar un poquito más adelante, el uso de señales de este tipo, constantes a tramos, nos permiten diseñar un controlador específico para este tipo de condiciones. ¿Por qué aclaro esto? Porque en términos generales un sistema continuo discreto se puede representar por su respuesta al impulso, por su respuesta al escalón, por su función de transferencia, por su representación en el espacio de estados y algunas otras variantes que hemos mencionado en materias anteriores. Entonces, si nosotros queremos hacer un controlador digital o convertir un diseño continuo a digital, deberíamos poder representar a nuestro sistema en forma discreta.
Eso llevaría a transformar una respuesta al impulso h de t a una respuesta h de n, o una función en el dominio de Laplace, transformada de Laplace, a una función de transferencia en el dominio z, o un equivalente al modelo de espacio de estados de la versión continua. Entonces, acá hay que hacer una diferencia con lo que es teorema de muestreo de reconstrucción para señales, donde nosotros convertimos una señal de tiempo continuo a una señal de tiempo discreto, porque acá lo que vamos a hacer es transformar un sistema, encontrar un sistema equivalente en tiempo discreto que se comporte bajo algún criterio de manera similar o análoga al de tiempo continuo. Una forma, por ejemplo, es la invariancia de la respuesta al impulso, es decir, mantengo en los puntos de muestra, llamémoslo así, del intervalo de muestra, los valores constantes de la respuesta HN en NT. Puedo hacerlo con el escalón. Puedo buscar una transformación que a la variable S del plano S me la transforme en la variable Z. Vamos a ver 3, que son las mismas que se usó en DCP en diseño de filtros, que era la aproximación de Euler, la aproximación de Tustin. Las usábamos para convertir un filtro de tipo IR que diseñábamos directamente en el dominio continuo a un filtro HDZ digital. Y finalmente podemos hacer algo similar si la representación está en el espacio de estados. Entonces, si tenemos la representación de GDS, podemos hacer uso de la transformación por diferencias en adelanto, por diferencias en atraso o Tustin o aproximación bilineal. En el libro de cabecera de la materia vamos a ver que se usa el operador diferencial o el operador en diferencias, puede aparecer como P o como Q, dependiendo si estamos hablando en continuo o en discreto, donde básicamente lo que se intenta hacer es decir que la derivada de x de t respecto de t es una operación P de x de t, con lo cual no hago una transformación al dominio del plano S, como es la transformada de Laplace, sino que hago un cambio en el caso de la derivada segunda de x respecto de t dos veces, es p cuadrado por x, más 3 veces la derivada de x pasa a ser 3p por x, con lo cual mantiene una relación muy directa con la transformada de Laplace, pero en realidad es un operador en el tiempo, no transformo, con lo cual no estoy cambiando el dominio. Simplemente es un operador matemático para resolver las ecuaciones. Lo mencionamos en tiempo continuo y lo mencionamos en tiempo discreto porque aparece en el libro, es una herramienta matemática útil, pero si queremos hacer uso de todo lo que ya vimos, podemos transformar en el caso de Laplace en continuo o en transformada Z en discreto. Teniendo en cuenta eso, las aproximaciones numéricas surgen de hacer la aproximación de la derivada de x de t respecto de t de diferentes formas. El método de Euler o diferencia hacia adelante aproxima la derivada como x en t más h menos x de t sobre h, que visto en el operador sería q menos 1 sobre h por x de k. O el operador diferencias hacia adelante, ¿sí?, es el método de Euler. La otra forma de aproximar es el método de diferencias. En este caso tenemos x de t menos x de t menos h sobre h. Eso nos da q menos 1 por q sobre h. Y después tenemos la aproximación de Tustin o bilineal, que nos queda 2 sobre h por q menos 1 sobre q más 1. Esos serían los tres métodos o las tres formas de aproximar la derivada. Siempre que h tienda a 0, la aproximación debería mejorar. Si lo queremos ver directamente en la transformación en términos de GDS a h de z, en el primer caso de diferencias en adelanto, S va a ser z menos 1 sobre h. En el caso de diferencia en atraso, es z menos 1 sobre z sobre h.
Y en el caso de Tustino bilineal es 2 sobre h por el polinomio z-1 dividido z-1. El parámetro h, a diferencia del caso de muestreo de reconstrucción de señales, no va a estar fijado por el teorema de Nikis, sino que va a estar dado por una aproximación que suele variar entre 0,15 y 0,5 de WC por H. Esto nos va a permitir tener un controlador discreto que funcione dentro de parámetros razonables. ¿Por qué? Si yo hago que H tienda a 0, es decir, hago una discretización con un paso muy finito, en realidad estoy tomando infinitos puntos entre instante e instante, con lo cual estoy hablando de señales de control que van a tener que variar muy rápido. Por lo cual no es bueno que ese h tienda a 0. Y lo mismo si yo tomo un valor muy pequeño, estoy tomando una acción de control muy espacial. Entonces, a los fines prácticos, esa es una regla, la que está ahí abajo, que se suele utilizar. Todo esto que estamos mencionando es lo que vamos a ver en la primera parte de la materia. Nosotros, una vez que discreticemos nuestro proceso, ya vamos a trabajar con el equivalente discreto y a partir de ahí vamos a hacer el análisis de estabilidad, el diseño de controlador, todo con el modelo discreto. Después, si la aproximación se hizo adecuadamente bajo las hipótesis que eran correctas, el sistema de control va a funcionar de la misma forma que lo hubiese hecho un control continuo. Y quizás, como vamos a ver más adelante, podemos hacer algo mejor aún. Simplemente a modo de reemplazo, como nos transforma el semiplano izquierdo en el interior del círculo unitario o en el interior de un círculo más pequeño, las aproximaciones de diferencia hacia atrás, hacia adelante y Twisting. Esto también para analizar la estabilidad, que en caso continuo estaba dada por si eran los polos ubicados en el semiplano izquierdo o en el caso discreto en el interior del círculo unitario. Para finalizar esta primera parte de la materia, de la unidad 1, es importante que cada uno se tome el trabajo de aplicar la discretización, los métodos que vimos, al PID. El PID, al tener una parte proporcional, integral y derivativa, vamos a utilizar para el proporcional una aproximación, ¿sí?, donde directamente nos queda que el error va a ser proporcional también en el caso del control. La parte integral la vamos a aproximar usando el método de Euler, con lo cual luego de hacer un trabajo matemático nos va a quedar que I sub k más 1 va a ser igual a I sub k más K sub C por H sobre TI por el error. Esa es la fórmula para la parte integral. Y luego la parte derivativa la vamos a aproximar con el método de diferencias hacia atrás. Cuando juntamos los tres términos, nos queda que la expresión del controlador es la que tienen en la última ecuación. Fíjense que ahí tenemos simplemente sumas, multiplicaciones y divisiones para implementar en forma digital el algoritmo del controlador PID. Esta forma en particular se llama algoritmo de posición debido a que se calcula la salida total del controlador en función del error. ¿Sí? Podríamos tener el esquema que vamos calculando cada una por separado. Pero fíjense que simplemente con usar estas tres aproximaciones estamos convirtiendo lo que era antes un controlador PID analógico en una regla de control, en un algoritmo que con sumas, restas, nos puede hacer perfectamente la misma desempeño que lo hubiese hecho un controlador analógico. ¿Sí? Vamos a usar entonces conversor digital analógico, analógico a digital, y el algoritmo que va al medio es el que tenemos al final de la ecuación. En este esquema que vemos en la figura representaría lo que hace el microprocesador ahí adentro. ¿Sí? En lugar de tener un controlador totalmente analógico, hacemos la conversión y utilizamos un controlador de tipo algorítmico discreto. ¿Sí? Este algoritmo PID digital lo podemos representar como un sistema de
segundo orden numerador-denominador, como el que tenemos expresado ahí. En este caso están en el operador de diferencias Q, podría ser en la variable Z. Y ese sistema, si lo desarrollamos, nos lleva a una ecuación en diferencias, como la que tenemos al final, donde la U de K depende de B1, B2 y B0 por el error de K-1 y el K-2, menos A1 por la entrada U en K-1 y A0 por U de K-2. Esa expresión nos da el algoritmo de posición directamente digital en una ecuación que podemos programar en cualquier computadora o en un dispositivo de microprocesadores relativamente simple, y estaríamos reemplazando lo que era un controlador digital. Bien, con esto finalizamos la introducción a la materia. Vamos a destacar entonces que repasamos los principios fundamentales de los sistemas de control en tiempo continuo y vimos el potencial de discretizar el controlador y eventualmente discretizar el proceso y diseñar directamente en el campo digital un algoritmo. Es decir, en este caso del último ejemplo deberíamos diseñar los valores de B0, B1, B2, A1 y A0 y diseñaríamos directamente en el campo digital el algoritmo. Esto lo vamos a ir desarrollando en el resto de la materia en función de todos esos enfoques que fuimos viendo. Según sea el caso de tener la respuesta al impulso, el escalón, la transformada o la ecuación en espacio de estados, iremos optando por distintas complejidades y distintos esquemas de control. Con eso finalizamos la introducción a sistemas controlados por computador.